Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Gloria damos a Dios en esta mañana, hermanos, porque grande es su misericordia y buena. Amén. Y tan grande, hermanos, que ha llegado hasta su vida. Tan grande que lo ha llenado a usted, tan grande que ha llenado su casa y aún más, hermanos, sus hijos también, las descendencias. ¿Cuántos no les gusta que la descendencia nuestra, hermanos, sea bendecida en su tiempo? Amén. Pero eso depende mucho de cada uno de nosotros, hermanos, de cómo nosotros seamos fieles y así también empujemos a nuestros hijos, ¿verdad? Los que tienen hijos, a que sigan buscando del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que para mí, hermanos amados, es un honor y un placer poder estar en la iglesia levantando la cosecha en la ciudad de Everett. Jamás, ¿verdad? Uno piensa salir de casa, ir a otro lado, pero sabe, uno no sabe los caminos del Señor, pero Dios sí los conoce. Amén. Dios es el que sabe por dónde llevar a cada uno de nosotros en su momento y en su tiempo. Así es que damos gloria a Dios por eso, hermanos, porque bueno es Él y nadie más que Él para saber qué es lo que nosotros necesitamos. Amén. Así es que es un placer y un gozo y, hermanos, gozarme juntamente con ustedes es hermoso. Amén. Ya creo que ya todos ya me conocen, ¿verdad? Ya la mayoría. Me llamo José Elías, sí. Todos me conocen por Elías, pero mi nombre es José Elías. Así es que para ustedes Elías. Amén. Amén. Bendecimos a nuestros pastores, hermanos, que como dijo el hermano, ¿verdad? Que ahorita han de estar tomándose un pequeño descanso porque en la tarde también tenemos servicio en la ciudad de Kent. Y la realidad es que lo que está aconteciendo ahorita sí afecta, hermanos. El clima que hay ahorita por causa de los fuegos, tanto humo, eso le afecta en la garganta a uno aunque no lo quiera. Pero esperemos que Dios envíe una lluvia para que apague todos esos fuegos y pueda, hermanos, quitarse esa nube de humo que afecta. Amén. Queremos la nube de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren la nube de Dios? ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? Amén. El fuego que no daña, el fuego, hermanos, que edifica, el fuego que nos da vida. Ese es el fuego de Dios y ese es el que queremos. Amén. Así es que todos los que quieren el fuego de Dios, levante su mano al cielo y diga: Padre, yo quiero tu fuego. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Ese fuego, hermanos, hay que buscarlo. Le toca a usted, le toca a usted, le toca a usted y me toca a mí. Buscar el fuego de Dios, hermanos, para que nuestra vida esté encendida delante de su presencia. Amén. Así es que oramos para que, hermanos, Dios bendiga nuestras vidas en esta hora y pueda derramar de su fuego glorioso en nuestras vidas. Amén. Si nos ponemos de pie un momento y damos gloria a Dios, hermanos, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús. Puede levantar su mano al cielo y darle gloria al Padre. Y en esta mañana, maravilloso Dios, venimos delante de tu presencia por medio de Cristo Jesús, dándote a ti toda gloria y toda honra, Señor, porque tú eres digno y merecedor de recibirla, Señor, porque tuya es, Señor, para siempre toda la gloria. Y en este lugar, Señor, de Everett, en la ciudad de Kent, Señor, y en todo Washington, a ti te damos toda gloria, Padre, y todo honor, toda alabanza es para ti. Por eso estamos aquí, Señor, delante de tu presencia en esta maravillosa mañana. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano amado. Es un honor, hermanos, poder venir hasta este lugar. Ya hace mucho tiempo que no venía para estos rumbos. En mi trabajo me toca andar mucho para todos lados, pero hace mucho tiempo que no venía para estos rumbos. Así es que es una bendición poder venir, no a trabajar, ¿verdad? Literalmente, sino a trabajar para el Señor. Amén. Y qué más que poder también bendecir la vida de cada uno de ustedes que estamos, hermanos, en esta mañana. Amén. Así es que yo quiero, hermanos, darle una palabra en esta hora
Y créame que es un poco difícil para nosotros poder darle algo al pueblo cuando, hermanos, tenemos al pastor que nos da todo lo que ocupamos, lo que necesitamos. Pero a uno como servidor, hermanos, también Dios le da para poder darle también a los que lo necesitamos. Y a pesar de que tenemos, ¿verdad?, a nuestro pastor que nos da el alimento, hermanos, cada vez, Dios también, hermanos, quiere levantar a elementos y a personas que también puedan, hermanos, ser de bendición para otros y dar alimento a otros. Así es que ese es el propósito de Dios. Levantar, hermanos, así como nuestro pastor en su tiempo, él, ¿verdad?, estaba bajo la cobertura de sus pastores y en ese tiempo él no era, ¿verdad?, el encargado, pero ¿sabe qué? Dios siempre tiene su tiempo y su momento, pero depende de cada uno de nosotros cómo nosotros estemos, hermanos, sujetos a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Entonces es hermoso cuando, hermanos, tenemos la oportunidad de poder darle algo a la iglesia, porque ese es el propósito. Y mi propósito y mi deseo es ser de bendición para su vida. Amén. Así es que, ¿cuántos reciben la bendición? Aleluya. Bendecimos al Señor. Yo quiero que tomen su Biblia y vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Quiero hablarle, hermano, de algo y lo quiero hacer bajo el tema de aviva el fuego de tu altar. Aviva el fuego de tu altar. Gloria a Jesús. Verso 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice: también vosotros, leamos el verso 4 para poder darle, hermanos, el mayor entendimiento, donde dice: y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que comenzando con ese versículo, hermano amado, quiero que le demos la introducción, ¿verdad?, a lo que es el tema, porque de ahí, de esa porción bíblica, nosotros podemos sacar una riqueza, hermano, y podemos tener una mayor luz de qué o quién en realidad soy yo o qué Dios quiere ser en mí. Dice nuevamente el verso 5: también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Esa es la parte más importante que yo quiero que usted tome, hermanos. Casa espiritual. Como piedras vivas, dice Pedro, dice: sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer de usted. Eso es lo que Dios quiere hacer de usted. Eso es lo que Dios quiere hacer de mí. Y eso es lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito su nombre. Aviva el fuego de tu altar, hermanos. Meditando en el Señor, yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que en realidad, hermano o Señor, necesitamos hoy? Y viendo la condición, hermanos, en la iglesia, vamos a hablar así, en la iglesia, hermanos, local, en la iglesia a cuerpo, hermanos, en todos lados, porque usted sabe que hoy podemos, ¿verdad?, ver, hermanos, a la iglesia a través de las redes sociales. Nosotros podemos tener la facilidad de poder hoy observar a la iglesia también. Pero hablemos local, ¿verdad? Hablemos local, porque aquí estamos. Y observando, hermanos, esa situación o ese detalle, uno se da cuenta de que parece, hermanos, que no hemos entendido que Dios nos ha llamado a ser casa espiritual. Parece que no hemos entendido o se nos ha olvidado qué quiere hacer Dios de nosotros. Y la palabra dice que somos, ¿qué? Piedras vivas.
y de ellas tenemos que ser edificados para hacer casa espiritual. Usted sabe, hermano amado, que en el antiguo tiempo, ¿verdad? No había lo que hay hoy. Lo que hoy tenemos nosotros es muy diferente a lo que antes había. Pero lo que antes se hacía, hermanos, es una sombra para que nosotros hoy entendamos que Dios, hermano, cambia los tiempos, que Dios cambia, hermano, la manera como Él quiere manifestarse a los hombres y la manera como Él quiere, hermanos, habitar en su creación, más aún en su iglesia amada. Por eso vemos nosotros que antiguamente, hermanos, el Señor se hacía presente, hermanos, solamente se manifestaba su presencia, su gloria y el fuego de Dios, hermanos, a través de el sacerdote que había sido escogido, hermanos, para poder estar delante de Dios. Y era muy diferente a hoy, hermanos, porque hoy, fíjese que Dios no viene y se va. Dios no vino y se va. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, es cierto, ¿verdad? El Señor vino, cumplió su función y luego dijo: es necesario que yo me vaya para que el Padre Celestial envíe la promesa que es el Espíritu de Dios sobre vosotros. Amén. Y así, de esa manera, Dios, hermanos, quiere morar en nosotros. Y por eso dice el apóstol Pedro que hemos sido escogidos para ser casa espiritual de Dios. Casa en donde se desarrolle sacerdocio, hermanos. Lo que antes se desarrollaba en el templo, en el lugar, en el tabernáculo, en donde Dios se manifestaba, hermanos, se desarrollaba sacerdocio. Y solamente uno tenía, hermanos, la facilidad o el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Solo uno. Y ese era el sacerdote, el que Dios escogía. Pero ahora la palabra a nosotros nos enseña que hemos sido escogidos, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio maravilloso o esa oportunidad que tenía el sacerdote antiguamente de solo él entrar a la presencia de Dios. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos esa maravillosa oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios como antes se hacía. Por eso es que la Biblia, cuando se refiere, hermanos, a casa espiritual, no está hablando de este lugar. No está hablando, hermanos, de este edificio. No está hablando, hermanos, del lugar en donde ellos se congregaban. No, está hablando de nosotros, de usted y de mí. Por eso Pedro dice, ¿verdad? Dice: ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para, dice, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es, hermano, la forma como nosotros hoy podemos acercarnos a Dios, por medio de Jesucristo. Por eso es que le digo que Dios cambia los tiempos, Dios cambia las formas de cómo nosotros podemos, hermanos, acercarnos a Él. Dios cambia los métodos y Dios lo ha cambiado, porque es claro, cuando miramos nosotros el antiguo tiempo de cómo se ministraba a Dios, hermano, el pueblo podía experimentar la presencia de Dios, y como hoy nosotros en nuestro tiempo, ya 2000 años hacia acá, hermanos, podemos nosotros ver diferente y experimentar diferente forma o diferente manera como ellos lo hacían antes. Así es que es una bendición maravillosa poder, hermanos, entender que Dios me ha llamado a mí para ser casa espiritual. Dios me ha llamado a mí para ser casa espiritual. Diga conmigo: Dios ha venido para quedarse. Dios ha venido para habitar en mí. Dios ha venido para morar en mí, y no para venir e irse. No para que se vea su presencia y luego se iba. Y en el principio y en el tiempo antiguo podemos ver que eso es lo que acontecía, hermanos.
Entonces, para un sacerdocio santo, era el sacerdote el único que tenía, hermanos, acceso a la entrada de Dios, a la entrada a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, podemos nosotros hoy decir que somos privilegiados, porque hemos sido escogidos, hermanos, para, hermanos, desarrollar lo que antes se desarrollaba. Pero a veces nos cuesta mucho entender, hermanos, que hemos sido llamados como sacerdotes para ministrar la presencia de Dios. Y eso es lo que hacía el sacerdote antiguamente. Quiero que vaya conmigo a ver el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Verso 6 de Apocalipsis. Dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios, y para Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿qué dice al principio? E hizo diga conmigo, hizo de mí. Y ese es el detalle que a veces no logramos nosotros entender y comprender, de que Dios me ha llamado para algo grande. Dios te ha llamado para algo grande. Y a veces no podemos entender y decir, bueno, yo era esto, yo era lo otro, yo era un despreciado, yo era un perdido, pero ahora Dios me ha llamado para ser sacerdote. Eso es lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que dice la palabra, que nos enseña que hemos sido escogidos para hacer un reino, dice, y sacerdotes para su Dios. Entonces, ¿el sacerdote qué hace? Ministra la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer de ti, o está haciendo de ti, o ha hecho en muchos. Sacerdotes para ministrar su presencia. Sacerdotes, hermanos, para poder tener la habilidad de poder entrar a la presencia de Dios, tal y como antes lo tenía el sacerdote, que era único en el tiempo antiguo. Era único. Él solamente podía ministrar la presencia de Dios. Número 2, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. También dice que tienen que ser, hermanos, aceptables, sacrificios espirituales aceptables. Entonces, en muchas veces, muchas ocasiones, yo creo que le damos a Dios, hermanos, sacrificios que no son aceptables a Dios. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, lo que trajo Abel y lo que trajo Caín al Señor? ¿Cuántos se acuerdan? Cada uno trajo al Señor sacrificio, ¿sí o no? Sí, pero fíjese que Dios aceptó uno y despreció al otro. Entonces la Biblia dice que tienen que ser sacrificios aceptables a Dios. Y en muchas ocasiones nosotros podemos darle a Dios un sacrificio, hermanos, que sea despreciable. Y Dios no lo acepte, Dios no lo toma. Pero fíjese que la palabra nos enseña a nosotros. Y quiero que vaya, hermanos, al libro de Hebreos capítulo 13, verso 15. Y cómo nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Antes, hermanos, no eran sacrificios espirituales. En el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, no se presentaban sacrificios espirituales a Dios, sino que sacrificios literales. Hermanos, se quemaban las carnes de los animales que eran pedidas por Dios, de lo que Dios escogía. Hermanos, así es como antes se presentaban los sacrificios a Dios. Pero hoy la Biblia nos enseña a nosotros, de Cristo para acá, todos nuestros sacrificios deben de ser, diga conmigo, espirituales. Y es por eso que a veces no logramos entender y pensamos que mi sacrificio agrada a Dios, porque no lo miramos. Es algo, ¿verdad? Como dice la palabra, espiritual. No es como antes. Antes, hermano, fíjese que los pecadores o los que querían, ¿verdad?, ser perdonados o que se les tomara en cuenta su deseo de que Dios quitara su pecado, su falta, tenían que traer, hermanos, algo que el sacerdote pedía. Dios había establecido
diferentes animales para diferentes situaciones en el pueblo. Y cada quien tenía que traerlo. De acuerdo a su falta, así tenía que ser su ofrenda o su sacrificio que tenía que presentar a Dios. Pero hoy nosotros, como no miramos de esa forma y pensamos, hermanos, que mi sacrificio, como nadie lo ve, Dios lo acepta. Pensamos que porque yo estoy en la iglesia, Dios acepta mi sacrificio de venir a la iglesia, de estar en la iglesia, de sacar tiempo, de poder congregarme, de dejar lo que tengo que hacer allá y estar en casa. A veces pensamos que eso agrada a Dios. Pensamos que es suficiente sacrificio y Dios lo acepta. Y podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados. Y esa es una de las cosas que hoy día se está viendo mucho. Parece que no hemos entendido o se está olvidando, hermanos, que hemos sido llamados para hacer casa espiritual. Y es triste como en el avanzar del tiempo, hermanos, se pierde el deseo de la gente, se pierde el interés, hermanos, por agradar a Dios, se pierde el interés por buscar de Dios, se pierde el interés por ser mejor, por estar delante de la presencia de Dios, aceptables como sacrificios. Y no sabemos hasta dónde va a llegar, pero sabe, usted y yo, hermanos, tenemos que entender que Dios llegó para quedarse en mi vida. ¿Usted se acuerda cuando Dios llegó a su vida? ¿Usted se acuerda cuando Dios llegó a su vida? ¿Te acuerdas cuando Dios llegó a tu vida? ¿Te acuerdas cuando Dios llegó a tu vida? Cada uno de nosotros, hermanos, nos acordamos, porque, hermanos, espero yo que así sea, porque desde el momento que el Señor llegó a mi vida, hermanos, desde ese momento recuerdo muy bien la circunstancia, la situación, y puedo, hermanos, tener eso en mi memoria toda la vida del momento que Dios, desde el momento que Dios me alcanzó, llegó a mi vida. Yo no puedo olvidar eso. Es como cuando el hombre y la mujer, hermanos, contraen matrimonio. Hermanos, es un momento inolvidable que no se olvida, a tal grado que muchos lo celebran cada 25 y otros cada 50. Y aún más cuando nace uno, nacen nuestros hijos, ¿verdad? Queda registrado ahí para las memorias, hermanos. No se puede olvidar, pero a veces, hermanos, olvidamos cuando sucedió el momento maravilloso que Dios se manifestó a nuestra vida. Y eso hace que se olvide, hermanos, lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Y descuidemos a qué hemos sido llamados. Y la Biblia nos enseña a nosotros que hemos sido llamados, diga conmigo, para algo grande, para ser casa de Dios, para darle a Dios sacrificios espirituales que agraden al Señor y sean aceptables. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 15, si me hace el favor. 13, verso 15. Dice de la siguiente manera: por tanto, ofrezcamos. ¿Cuántos vinieron a ofrecer a Dios sacrificio hoy? Solo un aleluya, dos, un amén. ¿Cuántos vinieron hoy a darle a Dios sacrificio? Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Que como casa espiritual nosotros venimos al templo, ¿verdad? Que no es el lugar donde Dios vive. No es el lugar en donde Dios escogió para morar en ella. Si bien es cierto, la presencia de Dios, hermanos, se hace presente, hermanos, en el lugar que se ha escogido para adorar su santo nombre. No podemos decir que no, porque Dios se hace presente y es el lugar que hemos escogido para adorar y bendecir a nuestro Dios. Y para darle a nuestro Dios sacrificios espirituales. Pero nosotros somos el templo vivo del Espíritu de Dios. Por eso es que, amado hermano, cuando entendemos eso, nosotros podemos darle a Dios, hermano, sacrificios espirituales, no solo en este lugar, sino en todo lugar donde usted se encuentre.
en su trabajo, hermano, en su casa, con su familia, comiendo en el restaurante, en el lugar donde usted esté. Hermanos, ¿cómo puede usted decir, bueno, no estoy en la iglesia hoy, congregados, hoy no me considero casa de Dios? Porque puede ser que haya gente, hermanos, que diga, bueno, no estoy en la casa, en el templo con mis hermanos, es que no voy a orar a Dios por los alimentos. Nadie me está viendo. Nadie me está viendo, así es que voy a ir con mis amigos por ahí, hermanos, a un lugarcito en donde, ¿verdad? No quiero decir su nombre. Nadie me está viendo, no me considero casa de Dios. Así es que no importa cómo yo me dirija con mis palabras, hermanos, de Dios no nos podemos esconder. Del pastor sí, de los líderes también, hermanos, pero de Dios no nos podemos esconder. Porque la palabra dice que el Espíritu llegó para quedarse en usted, para morar en usted, para morar en mí. Y por eso podemos entender nosotros que dice Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente, dice, mediante él, sacrificios de alabanza a Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos vinieron dispuestos esta mañana para darle al Señor alabanza? Esos son los sacrificios espirituales, pero a la vez deben de ser, hermanos, manifiestos y visibles. Si uno está aquí en la congregación con los hermanos y los hermanos están en todo, aquí en el altar, hermanos, y allá uno está, ¿verdad? Como dijeran por allá en mi país, matando moscas. Hermanos, a veces hay mucha gente que no ha entendido que el propósito de congregarse, uno como iglesia, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, es para darle a Dios sacrificios de alabanza. Y en la alabanza, hermanos, podríamos hablar de la música, pero no solo es música. No solo es, hermano, darle a Dios canto. No, la alabanza abarca muchas cosas. No es solo cantar un canto o una lista de cantos y ya alabé al Señor. Pero sabe que eso lo podemos hacer, hermanos, del diente al labio solamente, y no de aquí hasta acá. Eso se puede hacer porque podemos caer en un estado de repetición. Y no es en sí una alabanza que brote de lo profundo de nuestro corazón, que brote de ahí donde Dios mora, hermanos, en ti. Podemos darle a Dios un canto repetido. Podemos unirnos aún a los hermanos que están cantando y dirigiendo, hermanos, a poder repetir el mismo canto que ellos están haciendo. Pero en realidad, ¿cuánto lo hacemos, hermanos? Como un sacrificio vivo al Padre Celestial. Si entendemos esa parte, hermanos, de aquí en adelante vamos a ser diferente cada vez que nosotros nos acerquemos para darle al Padre Celestial ofrenda, sacrificios de alabanza. Y Hebreos nos enseña, dice, ofrezcamos continuamente. Fíjese que ahí no dice solo en la iglesia, o sí, solo en la congregación, o sí. Dice continuamente. Por eso la alabanza en nosotros, hermanos, le digo que no solo cantar, usted puede alabar a Dios allá donde está, en su trabajo, como le mencionaba, con sus amigos, hermanos, con sus cuates, con la familia. Usted puede darle a Dios alabanza. La Biblia dice que es continuamente, debe ser nuestra alabanza a Dios. ¿Qué escucha usted cuando está en su trabajo? ¿Qué clase de música escucha, hermano? Hace poco, hermanos, Dios nos habló y fue apenas el domingo pasado cuando el Señor nos habla, hermanos, en el culto, y nos hace ver una cosa, que nosotros a veces los sacrificios o las ofrendas que traemos a Dios no son ofrendas que salen desde aquí, son ofrendas que salen de aquí para acá, del diente al labio. Y caemos en la repetición una y otra vez, hermanos, y a veces no podemos entender que Dios se cansa de eso. ¿Sabe qué hizo Dios en el Antiguo Testamento?
hermanos, cuando llegó el tiempo, cuando él se cansó de que le quemaran tanto animal, hermanos, tanto sacrificio, Dios se cansó, hermanos, de ello. Dios se cansó de ello, de tanto lo mismo, la misma repetición todo el tiempo, hermanos. Si Dios se cansó, por eso es que hay momentos que uno dice, bueno, en realidad, ¿qué estoy haciendo delante de Dios? ¿Le estoy dando a Dios algo que le agrada? ¿O es que estoy nada más repitiendo lo que otros hacen? Como los pericos. ¿Cuánto conocen los pericos? ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo, hace mucho tiempo tenía, hermanos, cuando estaba más chamaco, teníamos en la casa de mi abuelita un perico que, ¿cómo hablaba? Pero, ¿sabe lo que él hablaba? Lo que oía. Él repetía nada más lo que le decían. Y no es a eso a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Tenemos que dejar esa etapa de repetir y aprender a darle algo a Dios genuino que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual, hermanos, muchos altares necesitan encenderse. Mi altar necesita encenderse. El suyo necesita encenderse. El suyo y de los que no están aquí también. Tal vez de los que nos están viendo, tal vez, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Pero esa es la realidad, hermano. Vivimos en un tiempo en donde lamentablemente la situación, la circunstancia, los acontecimientos apagan el fuego de Dios en la vida de una persona. Cuando nosotros debemos de entender que hemos sido llamados a dar a Dios sacrificios de alabanza o espirituales continuamente, una y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez, todo el tiempo. Por eso el rey David, hermanos, tuvo que establecer alabanza a Dios 24/7. Por eso el rey David llegó a un momento en donde él, hermanos, entendió de que al Padre Celestial, a Dios, al Dios de gloria, hermanos, hay que darle alabanza continuamente. Por eso él estableció alabanza, hermanos, en el templo a Dios 24 horas, 7 días al día, a la semana. Sin parar, sin parar. Pero dígame la verdad, cuando andamos nosotros en nuestros trabajos, ¿en qué andamos pensando? ¿Será que nos desconectamos completamente de Dios? ¿Será que ahí, hermanos, nosotros ponemos una barrera? Ok, Dios, hoy voy a trabajar, así es que nada contigo. Hoy no me molestes porque hoy voy a trabajar, tengo que concentrarme. Yo entiendo eso. Hay que, hermanos, darle tiempo a todo y todo tiene su lugar y su momento. Pero no podemos desconectarnos de Dios. Yo no puedo desconectarme de Dios, por más le digo. En mi trabajo siempre a veces estoy solo, más que todo, hermanos. Y lo que hago, ¿sabe qué es? Porque como trabajo en casas vacías, lo que hago es pongo mi radio, mi música a todo dar y ahí ando alabando a Dios y trabajando y alabando a Dios, trabajando, alabando a Dios, trabajando y bendiciendo a Dios, cantando alabanzas a Dios todo el tiempo. Porque yo no puedo decirle a Dios, hoy no quiero que tú estés en mi mente. Hoy no quiero que tú estés en mis labios. No puedo, no se puede. Cuando alguien entiende que es, hermano, casa espiritual, no puede estar, hermanos, desconectado de Dios. Y si hay, hermanos, esa desconexión es porque el fuego de Dios o de tu altar se está apagando. Es porque el fuego de Dios en tu altar se puede estar debilitando. Y necesitamos encender, hermanos, el fuego en el altar. Por eso Pedro nos enseña, hermanos, que somos casa espiritual. Hebreo nos dice que hay que dar sacrificios espirituales aceptables al Señor, nuestro Dios. Dice, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso, hermanos, si usted considera y entiende que es casa de Dios, no se avergüence cuando esté por allá y usted se le quiera salir en gloria a Dios. No se avergüence, no se avergüence. Porque, hermanos, si nosotros nos avergonzamos, aún estando en el restaurante y no queremos ni siquiera dar gracias a Dios por el alimento que vamos a comer en ese momento, puede ser que no hemos entendido. Y sabe, en una ocasión yo me gocé al ver a una persona, hermanos, en un restaurante, tomó su lugar. Usted ha visto a los animalitos, a veces a los perritos cuando quieren acostarse, cómo dan vuelta, ¿sí? Yo me quedé viendo a un muchacho, hermano, en una ocasión estábamos en un restaurante a comida rápida, el hermano se sentó a comer adentro
y yo me le quedé viendo porque yo estaba ordenando y me le quedé viendo y el muchacho se acomodó en la silla donde estaba y luego inclinó su rostro y dio gracias al Padre o a Dios por los alimentos que iba a comer en ese momento. Y yo dije, wow, eso se nos olvida mucho a nosotros. A veces nos da vergüenza que la gente nos vea a nosotros. Si somos casa de Dios, ¿cómo se nos puede olvidar? ¿O cómo podemos nosotros tener vergüenza de poder nosotros, hermanos, ser agradecidos con Dios en esos momentos? Y como casa espiritual no podemos nosotros, hermanos, andar avergonzándonos de que Dios nos ha escogido a nosotros para morar en nosotros. Amén. Amén y amén. Diga amén una vez más. Gloria a Dios. Diga conmigo, ya no me voy a avergonzar porque soy casa de Dios. Casa espiritual. Ahora, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y 17. Amén. Gloria a Jesús. 1 Corintios capítulo 3. ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios. El verso 16 de 1 Corintios capítulo 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos hermanos aquí no sabían que son templo de Dios? Usted ve este lugar aquí, este lugar es llamado templo, ¿verdad? Este lugar es llamado un templo donde venimos a alabar al Señor. Pero nosotros, cuando hablamos de casa espiritual, estamos hablando de templo de Dios. Templo de Dios. Y seguimos leyendo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en dónde? En vosotros. Diga conmigo, en mí. Dígalo con fe, hermano. Diga, en mí. El Espíritu de Dios habita en mí. Si tenemos esa convicción, vamos a entender que somos casa espiritual. Y aparte, hermanos, de solo ser casa espiritual, soy un templo del Espíritu de Dios. Templo del Dios vivo, hermanos, que me escogió para morar en mí, no para venir e irse, sino para quedarse en mí. Para eso, hermanos, fui escogido, y por eso que doy gloria a Dios, hermanos, por esa maravillosa oportunidad que Dios me ha dado de poder ser casa y que Él more en mí a través de su Espíritu Santo. Gloria damos al Padre glorioso. Aleluya. Dice el verso 17, pero quiero repetir el verso 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Verso 17: si alguno destruye el templo, dice, de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. El templo de Dios es santo y eso es lo que, diga conmigo, yo soy. Esa es la realidad. Y si nosotros no tenemos esa convicción, hermanos, que Dios nos ha escogido para ser casa espiritual, templo de Dios, hermanos, por eso es que cuando alguien no entiende que ha sido llamado para ser templo, hermanos, santo, hermanos, no le importa estar en la iglesia hoy, irse mañana, hermanos, al pecado, irse el fin de semana al baile, a los antros. Yo no sé si en verdad haya quien haga eso, pero puede ser una entre 1000 o 1,000,000. Puede ser que haya, hermanos, gente que todavía no ha entendido de que como templo debemos de aprender nosotros a guardarnos para Dios. Hemos sido llamados para ser un pueblo apartado, para ser un pueblo, hermano, apartado de la inmundicia de este mundo. Para eso Dios nos ha llamado. Por eso yo puedo decir que Dios llegó para quedarse en aquellos hermanos que quieren
que Dios more en su corazón y en su vida por siempre. Y eso es lo que vosotros sois, un templo santo del Espíritu de Dios. Pero parece que eso se marchita en muchos, parece que eso se acaba, o muchos hermanos desprecian el llamado de Dios, ¿verdad? Para ser, hermanos, casa espiritual, templo de Dios, en donde, hermanos, se administre la presencia de Dios como sacerdote que hemos sido llamados a ser. Ministremos la presencia de Dios nosotros. Ya no solamente, hermanos, no sin ofender a nadie y sin salirme del orden, hermanos, si bien es cierto, en cada congregación hay un sacerdote que Dios ha escogido, ¿verdad? Para que ministre, hermanos, y suministre al pueblo. Amén. Pero cada uno de nosotros podemos adorar a Dios. Usted no piense que solo porque si el pastor no está en la iglesia no se puede ministrar la presencia de Dios. Usted puede ministrar al Señor porque es casa y templo de Dios. Y si es casa y templo de Dios, Dios debe de habitar en usted. Dios debe de habitar en mí, porque puede ser, hermanos, que existan templos vacíos o templos llenos. El templo debe de permanecer, hermanos, lleno. Ese lugar, diríamos, está lleno. ¿Cuántos dicen amén? Los días de culto. Pero cuando no hay día de culto, ¿qué hay aquí en este lugar? Vacíez. Amén. Vacíez. Hay días en donde los templos están llenos, hay días donde los templos están abarrotados, pero hay días donde los templos, hablando de estas construcciones, están vacíos. Y duele pensar que eso puede existir, que hayan templos vivos, hermanos, en donde Dios ha escogido, lo que Dios ha escogido para morar en ellos, vacíos. Duele pensarlo, pero puede ser que acontezca. Y eso es una de las cosas por las cuales ya casi no hay, hermanos, en las congregaciones, gente, hermanos, humillada delante de Dios, gente derramando su alma delante de Dios. Puede hacer que esa sea la causa, porque en la iglesia se está, hermanos, debilitando en esa forma y no entienda de que si es templo de Dios, Dios debe de morar en él. Y cada vez que nos congregamos, hermanos, esto debe de ponerse el altar de Dios, hermanos, el altar que cada uno trae, hermanos, debe de venir encendido y juntos hacer, hermanos, que la presencia de Dios, hermanos, llene este lugar. Amén, amén y amén. Esa debe de ser la realidad. Y no podemos nosotros esconder, hermanos, la realidad que acontece. Yo le aconsejo, no, hermanos, descuide el llamado que Dios le ha hecho para ser una casa espiritual, templo del Dios vivo. Porque hay muchos que lo descuidan y lo desprecian. Lo descuidan y lo desprecian. Y los tiempos se ponen difíciles. Cada vez que el tiempo avanza, los tiempos cambian y se ponen difíciles. Y las cosas, hermanos, pueden hacer que tu vida se apague, tu vida espiritual se apague. O puede también suceder que tú te enciendas más. Está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. Si yo dejo que la circunstancia en el mundo me apague o me encienda más. Está en mí. No está en el pastor. No le podemos echar la culpa solo al pastor. No le podemos echar la culpa a Dios, hermanos, de que por culpa de él estoy apagado. No, es mi responsabilidad. De que el templo de Dios permanezca, hermanos, con fuego y el altar sea encendido y todo el tiempo, como dice la palabra, nosotros podamos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza o espirituales en todo momento a Dios nuestro Señor, y no solamente en los cultos. De lo contrario, si no entendemos eso, hermanos, podemos caer en el estado en el cual muchos están. Y yo no quiero estar ahí. Levanten la mano los que no quieren estar en el estado de templo vacío. Diga, yo quiero ser un templo lleno de Dios.
Quiero ser un templo lleno de la presencia de Dios para que no mi vida se apague, sino para que siempre yo pueda darle a Dios, hermanos, sacrificios espirituales. Que Dios diga, amén, aleluya, gloria a Dios, lo acepto. Porque llega como olor grato a la presencia de Dios. Cuando Dios, hermanos, recibe tu ofrenda, tu sacrificio, hermanos, tu vida se va a encender más y más y más y más, hermanos. Y ese fuego, otros lo van a ver en ti. Otros lo van a ver en mí. Y no hay que permitir que la gente vea en nosotros vacíez como templo de Dios. No hay que permitirlo. Está en mí, está en usted, que tomemos esa responsabilidad de que como templo de Dios, del Dios vivo, nosotros permanezcamos encendidos todo el tiempo. Amén y amén. Gloria a su nombre. Quiero que vaya y lea conmigo el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 19. También dice, hermano, verso 19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no es de vosotros, sino que es de Dios? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, hermanos, habla de nuestro cuerpo, habla de nuestro cuerpo, que somos, hermanos, templo del Espíritu de Dios? Por eso Corintios habla, ¿verdad? El apóstol Pablo habla a los corintios, porque hay gente, hermanos, que no sabe que es templo y que ha sido llamado a ser templo para que Dios more en él. Por eso Pablo les hace esa pregunta: ¿qué no saben ustedes que son escogidos para ser templo del Espíritu de Dios? Eso es lo que le está diciendo, porque al parecer no lo sabían o se les había olvidado, porque si Pablo los había instruido con seguridad, ellos, hermanos, habían recibido la enseñanza. Pero por alguna otra razón Pablo tiene que decirle nuevamente: ¿qué no saben ustedes? O sea que ya sabían, pero se les había olvidado. Y eso suele pasar mucho en uno, hermanos, que se le olvidan las cosas. Se nos olvida la enseñanza. Se nos puede olvidar, hermanos, lo que nos enseña el pastor, lo que nos enseña nuestro Padre espiritual. Se nos puede olvidar lo que la palabra de Dios diga. Una, porque o no la leemos, hermanos, o porque no ponemos atención debido a la palabra de Dios. Entonces se puede olvidar que somos templo del Espíritu de Dios. Imagínense si eso se olvida aquí adentro en el día de culto, ¿qué no será allá afuera? No quiero pensar, hermanos. Por eso debe de haber una diferencia entre un creyente y un no creyente, entre un cristiano y un no cristiano, entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios, ¿verdad? Allá afuera debe de haber una gran diferencia que rebase, hermanos, mucho la vida del no creyente. Debe de haber una gran diferencia. Porque si entendemos que somos templo del Espíritu de Dios, hermanos, donde quiera que estemos daremos a Dios sacrificios espirituales. Amén. Y sabe, Dios se lo acepta si usted se lo da, hermanos, con todo su corazón. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, verso 22. Efesios 2, verso 22. La encontramos rápidamente. Dice: y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿No es el verso que andaba buscando? Es el... Veamos qué dice el verso. Oh, perdón, yo estaba leyendo 1:22, hermano. Es el 2:22. Dice, yo estaba equivocado. Dice: en quien también vosotros sois juntamente edificados para ser morada
de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Para ser morada de Dios en el Espíritu. Antes yo no vivía en el templo. En el Antiguo Testamento Dios no vivía en el lugar, hermanos. Dios se manifestaba. Dios descendía, pero su presencia no se quedaba ahí para siempre. Él no se quedaba ahí para siempre. Porque antes no tenían al Espíritu de Dios. No había sido dado el Espíritu Santo al pueblo de Dios. Pero hoy, diga conmigo, el Espíritu Santo ha sido dado. Y Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador, y Él estará con vosotros todos los días. Y Él los guiará. Eso es lo que el Señor Jesús, hermanos, hizo. Él se fue y nos envió al Espíritu. Y así Dios mora en vosotros. Por eso Efesios dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Fíjese que vamos a ir a ver un poco, hermanos, después de haber dado la introducción. Usted dirá: wow, hermano, ¿en cuántas horas va a predicar usted? Más que nuestro pastor. Vamos a terminar pronto. Ya casi terminamos. ¿A qué horas termina el servicio? 12, 12 y media. Ya casi nos vamos. Diga: me aguanto otra media hora para echarle comida a mi panza. Pero, hermanos, ¿cuántos están gozando? ¿Cuántos están entendiendo lo que la palabra nos enseña? No es lo que yo le estoy enseñando, es lo que la palabra nos enseña. Lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos. Porque si entendemos eso, hermanos, no importa que el mundo se esté cayendo, no importa que haya incendios allá, ¿verdad? No importa, hermanos, que se estén quemando las tierras, los montes. Desafortunadamente se queman casas también. Pero el fuego debe de aumentar en nosotros. El fuego debe de aumentar en mí. El fuego debe de aumentar en mí. Y yo no quiero ser un templo vacío. Yo quiero ser un templo lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, porque para eso he sido llamado, para ser un templo de Dios. Entonces, en el templo, ¿verdad? Usted, ¿qué mira aquí en esta parte, en esta plataforma? ¿Qué se considera esta parte de aquí? A ver, los músicos, dígame. ¿Qué considera esta parte de aquí usted? El altar, dijo el hermano, tiene razón. El altar. En el tabernáculo, hermanos, habían 3 lugares. Sí, la entrada, que podría ser donde están los sugieres, ¿verdad? El atrio, ahí donde está usted sentado, el lugar santo, hermanos, y tal vez aquí el lugar santísimo, ¿verdad? Así se definía, hermanos, el altar o el lugar en donde se ministraba a Dios. Entonces, este lugar es considerado, diga conmigo, el altar. Entonces, en el altar, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se derramaba en el altar? Aparte de eso que había, fuego. Fuego. Y le digo una cosa y le soy sincero, yo aprendí esto también hace poquito. Uno que está aquí, hermanos, a veces como el hermano dirigiendo, ¿verdad? Y uno a veces dice: oh, Dios mío, ¿por qué la gente no se le ve fuego? Dice uno: ¿por qué la gente está apagada? ¿Por qué la gente no dice ni siquiera gloria a Dios, ni siquiera un aleluya, nada? Y uno tiende, hermanos, a caer en el error de culpar al pueblo. Uno puede caer en el error de, como dice la palabra, señalar, ¿verdad? Cuando 3 me señalan a mí, de que tú eres el responsable de ti mismo. Deja que los otros se enciendan ellos y que ellos busquen también el fuego de Dios. Está en mí, hermanos, la responsabilidad de que en mí haya fuego de Dios. Y le pongo esta figura de este lugar, ¿verdad? La entrada, el lugar central y el altar, hermanos. Porque nosotros, como casa espiritual, somos templo del Espíritu de Dios. Y en el templo
hay, hermanos, esa sección que se conoce como el altar, igual que aquí. El altar. Y en el altar es en donde debe de estar el fuego encendido. Entonces, soy casa espiritual, soy templo del Dios vivo, pero también soy altar de Dios. Tres cosas, hermanos, que deben de entenderse para poder, hermanos, vivir con el fuego de Dios todo el tiempo. Porque si solo soy casa de Dios, casa, hermanos, espiritual, o soy un templo, puedo ser una casa vacía o un templo vacío. Pero si en ese templo hay, hermanos, un altar también en donde el fuego de Dios debe estar encendido, esa es la tercera parte. Casa espiritual, templo de Dios y altar, pero altar encendido, altar con fuego, porque podemos ser altares sin fuego. Podemos. Usted puede tener una lámpara en sus manos, hermano, pero si no le tiene baterías, no le va a dar luz. Puede tener lámpara, hermanos, como aquellas, ¿verdad? Que tenían, hermanos, las 10 vírgenes, 5 de ellas tenían, ¿verdad? Luz y otras 5 no, pero todas tenían lámpara. Sí, y solo 5 tenían, hermanos, aceite. Solo 5. Y eso puede hacer que exista. Puede hacer que haya, ¿verdad? Pero no quiero yo ser así. En este lugar, hermanos, que es considerado el altar en ti, en tu vida, debe de estar encendido. Por eso le puse al tema, ¿verdad? Aviva el fuego de tu altar. Aviva el fuego de tu altar. Aviva el fuego de tu altar. Y vamos a ir a ver, hermanos, al libro de Levíticos capítulo 1, verso 7, hermanos, para poder entender de por qué el altar, hermanos, debe de permanecer encendido. ¿Por qué el altar? Levíticos capítulo 1, sí, verso 7. Verso 7 del capítulo 1 dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego, ¿en dónde dice? En el altar, y colocarán leña sobre el fuego. Entonces el fuego debe estar ¿en dónde? En el altar. Y yo soy casa espiritual, templo del Dios vivo, y también soy altar de Dios. Soy altar de Dios, y ahí debe de haber fuego, hermano. Ahí debe de haber fuego, que debe de estar encendido, no solo en los cultos, no solo en las 2 horas, 3 horas de culto, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso que no podemos dejar de ser cristianos allá afuera. No podemos dejar de ser hijos de Dios allá afuera, hermanos, y ser como los que no lo son. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar, y colocarán leña sobre él, dice, sobre el fuego. O sea que el fuego, hermanos, para que no se apague, debe de echarle más leña. Más leña. Cuando usted está haciendo carne asada, ¿cuánto le gusta la carne asada? Amén, aleluya. Cuando tengo una me invita. Gloria a Dios. Cuando se le acaba el carbón, ¿qué hace usted? Hay que echarle más carbón porque esto se apaga y falta mucha carne que quemar. Amén. Así es que así debe ser. El fuego no debe apagarse. Si el fuego se apaga es porque hay un problema. O no le estoy echando leña, hermano, no estoy poniéndole el elemento adecuado para que se mantenga encendido. No estoy dando a Dios sacrificios, no estoy presentando delante de Dios sacrificios. Y acuérdense que hoy no son animales, son, dice Hebreos, sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales a nuestro Dios. No se avergüence de cantar allá a Dios, hermano, no se avergüence. Antes nos avergonzábamos y le cantábamos, hermanos,
al perro, a la vaca, al chucho, al gato, ¿verdad? Al ratón, a muchas cosas. Le cantábamos a la mujer, pero hoy no hay que avergonzarnos de cantarle a Dios. No hay que avergonzarnos de confesar su nombre en medio de los hombres. Así es que vemos, hermanos, que el fuego debe de estar prendido en el altar. Levítico 6, verso 9, mire también, dice algo muy interesante. Verso 9 del capítulo 6 dice de la siguiente manera. Dice, ordena a Aarón, era verdad el Señor hablándole a Moisés, diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos, que eran los quienes, los sacerdotes. Y nosotros somos, diga conmigo, sacerdotes. Los responsables, hermanos, somos nosotros. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo, dice, permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. ¿Se da cuenta, hermanos? Si no le ponemos nosotros el elemento, hermanos, lo que dice Levíticos, que debían de ponerle al fuego, hermanos, dice, sobre el altar, dice que tenían que ponerle holocausto, hermanos, dice, el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar. Y luego dice que toda la noche, dice, hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido, dice, en él. Así debe ser nuestro altar. Pero seamos honestos, a veces no nos sentimos así, dígame la verdad. A veces no nos sentimos así, hermano. A veces nos sentimos apagados. ¿Sí? Y no es culpa del vecino, no es culpa del hermano, no es culpa del pastor. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad permanecer encendido. Que el altar en mí permanezca encendido. Es mi responsabilidad. El sacerdote era el que mantenía el fuego. Y hemos sido llamados a ser sacerdotes para ministrar la presencia del Señor. Por eso dice aquí, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Dice, el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, dice, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar, el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Ha de mantenerse encendido en él. Así deberemos de andar. Entendamos nosotros que somos, hermanos, casa espiritual, templo del Espíritu de Dios, y también somos altar de Dios. Altar de Dios. Y si somos altar de Dios, debe de haber fuego, hermanos, en nosotros. Siempre, todo el tiempo, no solo aquí en el culto. No solo aquí en el culto, hermanos. Entonces, ¿cómo, hermanos, cuál es, hermanos, el elemento que yo tengo que ponerle, hermanos, al fuego para que el fuego, hermanos, se mantenga encendido? Vea lo que dice nuevamente Hebreos capítulo 13, verso 15, hermanos. Vea lo que dice nuevamente, entendámoslo una vez más o leámoslo una vez más. Hebreos capítulo 15, verso 13, verso 15. Le damos un segundo al hermano para que lo ponga. Gloria a Dios. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Dice, es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre. Que confiesan su nombre. Ese es, hermanos, la ofrenda que nosotros debemos de poner, y así el fuego se va a mantener encendido en ti. Ofreciendo sacrificios de alabanza.
El holocausto era el sacrificio, hermanos, lo que ellos ponían, lo que ellos quemaban en el fuego que había en el altar. Entonces, como altar, yo debo de quemar holocausto. ¿Cómo? Como dice Hebreos. Como dice Hebreos. Así de sencillo, hermanos amados. Así de sencillo. Así de fácil y de sencillo. Si hay sacrificio, hay fuego de Dios en tu altar, que es tu vida, que es mi vida. Si hay sacrificio, hay fuego en mi altar. Si no hay, no lo hay. Depende de mí, depende de usted, de cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros. Depende si mi altar se mantiene encendido. El sacrificio, hermanos, cuesta. ¿A cuánto les cuesta venir aquí los días de culto? ¿Cuánto tienen que sacrificar cosas para estar aquí? Fíjese que ahí hay un detalle bastante importante e interesante. Hace un tiempo atrás yo dije, bueno, ¿cuál es el sacrificio que nosotros hacemos para congregarnos? Tenemos 6 días o 5 algunos y otros 6 y otros 7 días, hermanos, para desgastarse trabajando. Legalmente usted trabaja, ¿verdad?, de lunes a viernes, o algunos se extienden hasta el sábado, pero tenemos el domingo libre, aunque entendemos que mucha gente no lo toma libre, trabaja, pero la mayoría que está aquí no trabaja los domingos, sí, no trabaja los domingos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que tenemos, que hacemos? Si se da cuenta, se nos ha, hermanos, acomodado el tiempo y se nos ha dado un día, ¿verdad? Bueno, damos gloria a Dios por ello, hermanos. Porque como día primero de la semana nosotros podemos venir a darle a Dios primicias. Y eso es aceptable porque aún Dios dice, trabajarán, ¿verdad?, tantos días y un día lo dedicarán al Señor. Está bien, ¿verdad? Eso es entendible porque así también Dios se lo enseñó a su pueblo. Pero si lo vemos de la otra manera, hermanos, ¿cuál es el sacrificio? ¿Qué sacrifico yo el día domingo para congregarme? No hay mucho sacrificio, ¿verdad? No hay tanto, hermanos, que nosotros tengamos que sacrificar. Está bien, esa parte. Pero si entendemos que es el día que nos congregamos, aparte del viernes, ¿verdad? O otro día, hermanos, que haya en el ministerio en donde uno tenga que congregarse o que haya servicio, está bien. Pero a veces, fíjese que el ministro, el pastor, hermanos, o el que está a la cabeza, se entiende que a veces quiere ajustarse, ¿verdad?, al tiempo del pueblo, lo cual está bien porque el deseo del ministro es que toda la gente se congregue. El deseo del ministro es que toda la gente persevere, hermanos. Y por eso que a veces se tiene que ajustar, hermanos, los días de servicio cuando nuestra gente no trabaja o cuando la mayoría de gente no trabaja. Y así de esa manera no hay mucho que sacrificar. Hoy es mi día libre, hoy está bien que la comadre se espere, que el compadre se espere hasta que yo venga del culto. Si no, vámonos al culto. Pero si lo vemos de esa manera, pero es aceptable. Pero en sí, ¿qué tanto sacrificamos? ¿Cuántos vienen de aquí los días viernes? Todos. Entonces yo sé que como es un día de trabajo, a veces se nos impide, hermano, poder congregarnos. ¿Por qué? Estamos en el trabajo. Pero si nosotros, hermanos, entendemos que cuando nos congregamos o en todo tiempo como casa de Dios, espiritual, templo del Espíritu de Dios, y ahora como altar, yo debo de estar encendido no solo los días de culto, sino todo el tiempo. Donde quiera que yo esté, hermanos, donde quiera que esté. Y eso cuesta a veces. El sacrificio cuesta. Pero ese, hermanos, el sacrificio que le cuesta a usted, fíjese que ese es un sacrificio aceptable a Dios.
Porque Abel, la diferencia del sacrificio de Abel y de Caín fue que la ofrenda de Abel, hermanos, costaba más que la de Caín. Caín simplemente dio, hermanos, de lo que dio la tierra. Pero Abel, hermanos, escogió lo mejor para Dios. Y ese fue el sacrificio aceptable que Dios tomó. Lo que te cueste, hermanos, Dios te lo recompensará. El sacrificio, el esfuerzo que tú hagas para estar aquí, para estar con tus hijos, traer a tu familia, traer a tus hijos, Dios lo va a recompensar. Así es que no desista, hermanos, no desista, no se detenga, siga perseverando, que Dios va a recompensar tu sacrificio. Y para terminar, yo quiero enseñarle algo que me llamó mucho la atención, hermanos. Para ya terminar y cerrar, ¿verdad? Quiero enseñarle que el sacrificio, hermanos, un hombre en la Biblia le iba a dar a Dios un sacrificio. Y él, hermanos, él quería que le costara. Él quería que le costara. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas. Al libro de Primera de Crónicas. Y del hombre del quien yo le hablo, hermanos, se llama David. David, el sacrificio, hermanos, que David quería darle al Señor, quería que le costara. Como altar, ¿verdad? Que somos de Dios, debe de costar, hermanos. Porque si lo queremos así, hermanos, fácil, las cosas fáciles se van muy rápido. Las cosas fáciles, hermanos, hoy las ve y mañana no. Pero lo que cuesta, ¿no te costó a ti conquistar a tu esposa? A ver, hermano, ¿te costó conquistar a tu esposa? Ahí está tu esposa contigo. Lo que no cuesta, hermanos, se va rápido. Lo que no cuesta no se aprecia. Lo que no cuesta no se valora. Pero cuando le damos a Dios un sacrificio aceptable, y hoy sí le doy el capítulo, el 21, verso 22 al 26, vamos a leer en Crónicas. Y con este, amados hermanos, terminamos en esta mañana que ya no es mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estás? Crónicas. Ahí estás. Capítulo 21, le dije, verso 22, donde dice de la siguiente manera. Del verso 22 al 26 vamos a leer, dice de la siguiente manera. Entonces David dijo a Ornán: dame el lugar de esta era o de este lugar o de esta tierra para que, dice, edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio. En otras palabras, me lo vas a vender, ¿verdad? O él quería comprarlo, él quería pagar por ello. Le dice: me lo darás por su justo precio para que se retire la plaga del pueblo. O sea, él tenía que ofrecer un sacrificio a Dios por algo que él había hecho y Dios estaba enojado con él. Entonces David quería darle a Dios un sacrificio, pero que le costara. Que le costara. Porque él había provocado, hermanos, desagradar a Dios con una acción que él había hecho. Y aquí vemos que él dice: y Ornán le dijo a David: tómalo para ti y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Lo daré, dice, todo. Vea qué fácil se la pusieron a David, hermanos. Él quería ofrecer a Dios un sacrificio
por algo que él había hecho que había desagradado a Dios. Pero si David hubiera sido otro, hubiera sido, oh, bueno, acepto todo lo que me das y le voy a dar pero no iba a ser costoso para él. No iba a ser costoso para él, porque era su culpa por la cual Dios estaba enojado con él y él quería darle al Señor, hacerle un altar y darle a Dios un sacrificio, pero que le costara. Y el hombre se la puso fácil. Imagínense, ¿a cuántos de aquí no les gustan las cosas gratis? A veces sí, pero a veces no. Porque le digo que lo que no cuesta, hermanos, no se valora. Y David le dice en el verso 24, pero el rey David dijo a Ornán, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque dice, no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no sea, dice, que no me cueste nada. ¿Se da cuenta? Cómo David, hermanos, quería darle a Dios un sacrificio o quería presentarle al Señor o levantarle un altar en donde él pudiera darle al Señor un sacrificio, pero que le costara. Fácil pudo haber sido para otro decir, amén, aleluya, bendición de Dios, lo acepto y luego te lo doy, Dios. Pero ¿dónde estaba el costo? ¿Dónde estaba, hermanos, el precio que tenía que pagar? ¿Dónde? Por eso David dice, ni ofreceré, dice, porque el verso dice, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto, o sea, está hablando de sacrificio, que no me cueste nada. No lo tomaré, dijo David. Yo quiero que me cueste. Yo quiero que me cueste. Por eso dice, y David dijo a Ornán David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Entonces David edificó ahí un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrendas de paz e invocó el nombre del Señor y él dice, le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Si no te cuesta nada lo que le das a Dios, hermanos, no va a venir el fuego de Dios. Pero si entiendes que tu ofrenda, hermanos, debe de costarte, va a ser aceptable. Aquí demuestra y manifiesta que Dios aceptó, hermanos, el sacrificio que David le hizo al Señor en el altar. De lo contrario, no hubiera descendido el fuego del cielo. Pero como David dijo, yo quiero que me cueste, entonces él, hermanos, lo hizo con un costo y a Dios le agradó. Por eso Dios decidió mandar el fuego, hermanos, y aceptar de esa manera el sacrificio que David le estaba dando al Señor. De esa manera, dice, y él respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Si Dios no está respondiendo, hermanos, es porque no está costando el sacrificio que le estás haciendo al Señor. O puede ser que a mí tampoco, hermanos. Cada uno de nosotros. Si tomamos en poco lo que le queremos dar a Dios, hermanos, no puede hacer que Dios lo acepte o lo reciba. Pero si tú entiendes, hermanos, de que lo que tú haces te cuesta, si tú sientes que te cuesta, pero si tú sientes que no te cuesta nada, hermanos, ponle valor a eso y Dios va a responder, hermanos. Dios va a responder. Y de esa manera tu altar, de esa manera tu altar, de esa manera mi altar permanecerá encendido. Como casa espiritual, como templo del Espíritu de Dios.
soy también altar. Y en el altar debe de haber fuego. ¿Y cómo se enciende el fuego en el altar, hermanos? Se permanece con sacrificios que sean aceptables a Dios. Si puedes ponerte de pie y si los hermanos quieren pasar, hermanos, para ya terminar y puedan ministrar los hermanos un momento antes de irnos. Gloria a Dios. Medita, hermanos, en la palabra. Piensa en la palabra. Piensa en lo que Dios quiere que seamos o a lo que hemos sido llamados. Piensa si en tu vida, o medita si en tu vida hay fuego o necesita avivarse. Cierra tus ojos un momento y medita en el Señor. ¿Qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo equivocadamente, pensando que estamos agradando a Dios? ¿Qué hemos hecho, hermanos, pensando que estamos con el fuego de Dios, o que nuestras ofrendas o nuestros sacrificios son agradables a Dios? ¿Qué hemos hecho? O medita si en realidad hay algo. La palabra nos enseña de que David, hermanos, dijo: no quiero que no me cueste nada, quiero que me cueste. Aquellos hermanos que no les cuesta lo que le dan a Dios, aquellos que dicen: no, es mucho sacrificio estar yendo a los cultos los días viernes, es mucho sacrificio estar yendo a los cultos los domingos, 2-3 horas, escuchar a alguien ahí gritar. Hermanos, eso es despreciable. Eso es despreciar y no darle a Dios un sacrificio aceptable. Pero el Señor le agradó, hermanos. Al Señor aceptó la ofrenda de David, el sacrificio de David, porque dice que el fuego descendió del cielo. Es lo mismo que hizo el profeta Elías, hermanos, cuando él preparó un altar y puso leña. Y dice la palabra que el fuego también descendió del cielo y encendió el altar que estaba apagado, el cual Elías quería que Dios lo encendiera. Pero Elías tuvo que, hermanos, poner lo necesario. Él puso la leña, para que Dios encendiera el fuego. Y así debe de estar nuestro altar encendido. Bendito Padre glorioso. Dios. Aleluya. Oh, levante sus manos. Levante sus manos al cielo. Oh, sí, Señor. Por ver tu gloria, Señor. Dígaselo a Él. Dígale: necesito. Oh, llene todo mi ser. Aleluya. Oh, que arde el fuego del Señor. Santo. Por ver tu gloria, Oh, sí, Señor, enciende. manda el fuego. Oh, dígale: manda el fuego, Señor. De tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Manda el fuego. De tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Manda el fuego. Manda el fuego. Levante su mano al cielo. Levante su mano, dele una ofrenda de sacrificio agradable al Señor y Él encenderá su altar. Oh, sí, Señor. Dígaselo con todas sus fuerzas. Manda el fuego sobre mí. Manda el fuego.
Manda el fuego sobre nuestros hijos. Manda el fuego en nuestro matrimonio, Señor. Aleluya. Manda el fuego de tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Dígale una vez más, manda el fuego. De tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. No se canse, no se canse. Manda el fuego. Nuestra vida debe de encenderse. Amén. Manda el fuego sobre mí. Dígale, dígale, dígale. Manda el fuego de tu espíritu. Señor, manda el fuego sobre mí. Una vez más. Manda el fuego de tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Otra vez, otra vez. Manda el fuego Que se encienda, que se encienda, que de se tu encienda. espíritu, Señor. Si quieres pasar al altar, hermanos, adelante. Sobre mí, manda el fuego de tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. De tu espíritu, Señor, manda el fuego sobre mí. Levante su mano ahí, a donde está, hermano. Levante su mano, sus manos es posible al cielo. Levante sus manos y diga: Señor, mi altar necesita encenderse, mi altar necesita arder con tu fuego, mi altar necesita, Señor, estar encendido toda la noche y todos los días. Que no se apague tu fuego en mi altar, Señor, porque así, Señor, podré darte sacrificios espirituales de alabanza todo el tiempo, Señor. Aleluya. Oh, santo y glorioso. Oh, manda el fuego, Espíritu de Dios, en cada vida en este lugar. Enciende los altares, enciende nuestros altares, Espíritu de Dios. Oh, bendito su nombre. Oh, declara una vez más, manda el fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Sobre
Señor, dame fuego sobre mí. Gloria a Dios por su presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por el fuego que haces descender sobre nosotros, porque hablas a nuestras vidas y porque tú, Señor, nos llenas con tu hermosa palabra, con el consejo, Señor, que nos hace recordar, Señor, que debemos perseverar siempre en tu palabra y conducirnos con sabiduría ante la sociedad, Señor. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que hemos tenido. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos ha hablado, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, ha descendido sobre cada uno de nosotros y nos ha recordado, Padre, la importancia que es tenerte en nuestras vidas y sabernos, Señor, diferenciar en la sociedad que somos hijos tuyos, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque en todo tiempo tú permaneces fiel con nosotros, mi Dios. Y si hay alguno, Señor, que ha estado, Señor, desanimado, Señor, ha estado, Señor, decaído, ahora, Señor, le animamos, Padre, para que pueda, Señor, volver, Señor, ese fuego en su corazón, ese fuego en su vida, Señor, y que sea encendido, Señor, que el Espíritu Santo entre en su vida y que sea Él manifestando, Señor, las obras del Espíritu Santo en su vida, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tú te manifiestas. Gracias, Dios, porque tú nos transformas, tú nos cambias, tú nos limpias, tú nos perdonas y tú nos llenas de tu Espíritu, oh Dios, para que podamos, oh Dios, conducirnos, Señor, diariamente, Señor, como hijos tuyos, y que podamos reflejar tu luz ante la sociedad que nos observa, y que a través de nuestro testimonio, Señor, podamos impactar a otras personas que puedan cambiar, que puedan, Señor, corregir sus caminos y volverse a ti, Señor, volverse a ti, mi Dios amado, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de conducirse y buscar, Señor, la santidad tuya, buscar tu rostro para que tú puedas obrar en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos a perseverar, a ser constantes, oh Dios, a manifestar, Señor, las obras que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado, por tu amor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias a Dios por el que ahora, Señor, nuestro hermano Elías, Señor, ha sido usado, Señor, por el Espíritu Santo y nos ha traído una palabra fresca, Señor, una palabra que nos exhorta, una palabra que nos anima, una palabra que nos edifica para que podamos caminar conforme a tu divina voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra que ha sido predicada en este altar. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro anciano hermano Elías. Que Dios lo bendiga y que Dios lo siga usando cada vez más. Gracias a Dios porque ha sido de gran bendición para nosotros. Y así, hermanos, ya estamos concluyendo. Damos gracias a Dios por aquellas personas que están conectados a través de las redes, que han estado con nosotros. Les decimos Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Así, hermanos, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. No recibí confirmación si nos vamos a continuar en este local. Recuerde que antes los viernes estábamos en el local allá. No recibí la confirmación. Probablemente si usted viene y haya que está ocupado, entonces nosotros vamos a la siguiente entrada y nos vemos allá. Pero si no ve a nadie,
Nos vemos aquí el viernes a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a orar para ser despedidos y para poder pasar a tomar los alimentos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición tuya que recibimos todos los días que venimos a tu casa, Señor. Recibimos el consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos que este consejo, Señor, se vaya en nuestro corazón y en nuestra mente, y que cada día, Señor, nosotros podamos recordar que debemos mantener ese fuego, esa esperanza, ese gozo, Señor, que solo tú das, y que podamos mantener, Señor, esa paz en las circunstancias que ahora estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales, Señor, tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, que tú nos guardas, que tú nos proteges. Confiamos en tu poder, confiamos en tu grandeza, Padre. Ahora te pedimos, oh Dios, que nos lleves a nuestros hogares en paz y en armonía, y que tu presencia vaya con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.